Buen día, queridos hermanos y hermanas. Pues bueno, les saludo con mucho afecto y cariño ya en este jueves 19 de septiembre, después de las fiestas patrias, después del grito, pasado por agua, pero bueno, gracias a Dios que nos sigue enviando agua, nos sigue enviando lluvia y nuestros parajes naturales, los ríos, las presas, todos están a tope y muy hermosos, y bueno, eso solamente se ha logrado por la gracia de Dios y por eso seguimos con mucha fe orando para que nos ayude en nuestras necesidades, pero también orando para darle gloria, para darle gracias por tantas bendiciones que nos da. Y les doy la bienvenida a este su rincón del diácono y vamos a empezar la meditación en esta memoria libre de San José María de Yermo y Parres, presbítero. Y seguimos meditando la primera carta a los Corintios en la primera lectura. Hoy corresponde el capítulo 15, los primeros 11 versículos, versículos del 1 al 11. Y son tres puntos importantes que vamos a meditar ahí. El primero, fíjense, les voy a decir una frase que va a sonar raro. El Evangelio no siempre salva. Vas a decir, diácono, ¿cómo? ¿Cómo nos dices eso? Si es la buena nueva de salvación que nos trae Jesús. Bueno, el Evangelio no siempre salva. El sábado, en la meditación en la parroquia, decíamos tres acciones que mencionaba Jesús. Primero, buscar al Señor. Eso es algo que tenemos que hacer, buscar a Jesús. Segundo, escuchar su palabra, no solamente oírla, escucharla. Pero luego la tercera era ponerla en práctica. Por eso nos decía la parábola de que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como el hombre que construye su casa bajo buenos cimientos, que ni los vientos fuertes lo van a tumbar. En cambio, el que la construye, el que hoy escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece al que construye su casa sobre arena, que en la primera tempestad la va a tumbar. Por eso hoy les digo, el Evangelio no siempre salva, porque fíjense lo que empieza diciendo San Pablo a los Corintios. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Y luego dice, este Evangelio los salvará si cumplen, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. O sea, este Evangelio salvará solamente si lo cumple. Si no, sería como un adorno. Sería como tener la Biblia guardada en tu casa y sin utilizarla. Entonces, claro que la palabra de Dios, el Evangelio que viene es para salvarnos. Y el centro de nuestra fe es el segundo punto de reflexión y que ese debe de ser reflexión diaria. El centro de nuestra fe es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Que Cristo murió y que Cristo resucitó. O sea, no se queda en la muerte, ya lo hemos repetido mil veces, la muerte de Jesús no es el fin de su vida, al contrario, es el culmen, si mostró su poder eh, sanando enfermos, expulsando demonios, todos los milagros que hacía eran para demostrar su divinidad, pues el culmen de su demostración es su resurrección. Él vence a la muerte y con él todos nosotros también estamos llamados a vencer a la muerte. Y eso es lo que nuestra fe, eso es lo que los apóstoles nos han dejado de enseñanza por orden de Jesús. Y eso es lo que nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, nuestros sacerdotes y nuestros diáconos, yo mismo, le seguimos predicando. Dice San Pablo, le transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego fíjense, lo repite varias veces, como dicen las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. En Cristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Y luego dice, bueno, ¿y cómo me lo demuestras? Cristo se aparece y no solamente a una persona. Fíjense, empieza y curiosamente podemos decir que empieza con los más importantes, empieza por orden de importancia. Primero a Pedro, dice aquí Pablo, se le apareció primero a Pedro y luego a los 12, pero no era suficiente, por los 12 van a decir, pues claro, eran sus discípulos. Se dice, y luego a más de 500 hermanos reunidos, los cuales en ese momento dice, viven algunos y otros ya murieron. Y luego dice, más tarde se le aparece a Santiago y luego dice, y luego a todos los apóstoles. Pues no que primero a Pedro y luego a los 12, pues esos son los apóstoles. Bueno, aquí hay dos cosas que quisiera mencionar. Una que es una fe o una que no es, obviamente no está escrito, pero que los santos padres quieren interpretar. Si se le aparece primero a Pedro y luego a los apóstoles, o sea, por orden de importancia, que no es más importante la Santísima Virgen María como Madre de Jesús.
que no sería más lógico que la primera que se le apareciera fuera María para calmarle el dolor y el sufrimiento de pensar que su hijo está muerto. Pues esa es la fe que algunos santos padres nos han transmitido, que primero se le apareció a María, pero eso lo creemos por fe, no está escrito, ¿verdad? Lo que está escrito es esto que nos acaba de decir Pablo. Y luego dice, después a los 12 y al final dice, y luego a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque los 12 son los apóstoles que él instituyó, pero todos los demás que somos enviados somos apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado. Y entonces también, de alguna manera, a mí se me ha parecido Jesús, no en su rostro total como lo hizo en aquel entonces, pero sí con su manifestación, donde me ha dado prueba de que está vivo y de que está junto a mí. Y el tercer punto bien importante, Dios confía en todos, aún en ti, que te puedes considerar de lo peor, aún en mí, que me puedo considerar de lo peor. Pablo dice, yo soy como un aborto, y sin embargo, dice, después se apareció a mí, que soy, y dice, que soy como un aborto. Dice, porque yo lo perseguía en la iglesia. Soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esto es bien hermoso, mis hermanos. Tú puedes ser un pecador, a lo mejor tú estás muy alejado de Dios, como lo estaba Pablo, y sin embargo Pablo lo llamó. Yo no soy, no era ni soy el mejor de los hombres, sigo siendo una persona imperfecta que Dios quiere perfeccionar y sigo trabajando en eso con la ayuda de ustedes, pero por la gracia de Dios soy apóstol, soy enviado y ay de mí si no predico el evangelio como dice Pablo. Por eso no lo defraudes, no lo defraudes. Trata de cambiar tu corazón, trata de transformar tu ira y tu odio en amor, tu rencor en perdón. Todo lo negativo que haya en tu corazón, sácalo, no lo defraudes. Dice San Pablo, dice, Él está conmigo de cualquier manera. Dice, para que nos, esto es lo que nosotros predicamos y lo mismo que ustedes han creído. Pero dice, el punto número 3, su gracia no ha sido estéril, dice, por eso soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí, porque al contrario, he trabajado más que todos ellos. Entonces no permitas que sea estéril esa confianza que Dios tiene en ti. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7 versículos del 36 al 50, son 4 puntos. Ya me tardé un poquito en la primera, pero es tanto que hay que meditar de la palabra de Dios. El primer punto importante a reflexionar del Evangelio, invita a Jesús a tu casa. Es importantísimo. Jesús, así como Él te invita a la misa y Él te invita a que vayas y te está esperando con los brazos abiertos, invítalo a entrar en tu casa. Dice, en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él y Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. O sea, invita, eso es lo primero. Tienes que invitar a Jesús que entre en tu vida. Pero punto número 2, invítalo con verdadera fe, que ante las primeras pruebas no desfallezcas, no digas como este fariseo y vas a decir, si este hombre que invité a mi casa a Jesús porque confío en él, ¿por qué permite que yo esté sufriendo? ¿Por qué permite que se haya muerto mi papá? ¿Por qué permite esté pasando por este suplicio? Perdóname, pero lo he dicho, el Señor no vino a quitarte el sufrimiento, vino a darle sentido y vino por ti, por tu salvación. Entonces invítalo, pero invítalo con fe. Porque este fariseo, después de que lo invita y que ve las acciones de Jesús con esa mujer que se acerca a él, dice, si este hombre fuera de verdad un profeta, sabría lo que es esa mujer que lo está tocando y sabría que es una pecadora. O sea, invítalo, pero invítalo con fe, no dudes, aun y cuando la situación no la entiendas, ten fe y confianza en Jesús. Tercer punto de reflexión, que tus acciones hablen de ti, que tus acciones, no, que no sean tus palabras, que sean tus acciones. Porque las acciones de la mujer, fíjense lo que hizo. Comenzó a llorar, con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugaba con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Y eso causa la indignación de este fariseo y eso hace que veamos que lo invitó no por fe, porque empezó a decir, si este hombre supiera quién es la que está y que es una pecadora. Pero luego Jesús le dice, tengo algo que decirte, y le presenta una parábola. Un hombre le perdona la deuda a dos personas que debían. Dice, uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, los perdonó. Dice, ¿cuál de ellos lo amará más? Dice Simón.
Supongo que a quien le perdonó más. Y luego le deja ver esto de donde yo les digo que nuestra fe se ve en obras, que hablar con nuestras obras, porque dice, yo entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. En cambio, ella me los ha bañado con sus lágrimas. Tú no me ungiste y ella me los ha ungido con sus cabellos. Tú no me diste el beso del saludo y ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. En cambio, ella me ha ungido los pies con perfume. Se fijan, o sea, las acciones de ella permiten que Jesús diga, por lo mismo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados. En cambio, a ti no saldrás justificado. Que tus acciones sean las que hablen y no tu fe. Y luego la última, que eso es algo que siempre hemos meditado, la experiencia de Cristo tiene que cambiar tu vida. A esta mujer le dice finalmente, le dice, le dice Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, tú no puedes ser diferente después de que encuentres a Jesús. Tienes que irte en paz y tienes que ser instrumento de paz para los demás. El encuentro con Jesús no puede ser estéril. El encuentro con Jesús tiene que provocar un cambio en ti. Tienes que ser dócil, tienes que escuchar, tienes que invitarlo primero, tienes que escucharlo y luego tienes que poner en práctica lo que Él te dice, porque lo que Él te dice siempre es para tu bien, porque te lo dice con amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Fuerte abrazo, recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz.